en el marco del trabajo que se realiza en el Grupo Especializado de Justicia Abierta del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. Así que le damos la bienvenida a las personas participantes de los 8 países que integramos el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe en la iniciativa de Justicia Abierta. Nos complace muchísimo desde el GET Justicia Abierta presentar este tema que ha sido uno de los temas seleccionados por parte de los países como uno de los de mayor interés para para seguir aprendiendo, empezar a crecer. Es un tema bastante novedoso. El tema del lenguaje claro y la redacción de sentencias en lenguaje claro son ya pues un componente muy fuerte y cada vez que toma más empuje en materia de justicia abierta. Pues nos refleja el derecho al acceso a la información que tienen las personas usuarias, así como también el derecho a comprender las resoluciones judiciales a las que están sujetas. Quiero darles pues la más cordial bienvenida, como les dije, y darle la palabra al magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado presidente de CONAMAC, que en este caso también es el coordinador del Grupo Especializado de Trabajo de Justicia Abierta. Muchas gracias y bienvenido, don Gerardo Rubén. Muchas gracias, Sarita. Buenos días a todos y todas. En realidad, muy complacido de que podamos con esta actividad iniciar este plan de trabajo del grupo especializado del Consejo Judicial Centroamericano sobre Justicia Abierta. Saludar a las 150 personas que en este momento estamos reunidas y quienes se nos van a ir agregando. Bien decía Sarita en la introducción que este tema en relación con el lenguaje claro y cómo es un componente del acceso a la justicia, porque no logramos una justicia efectiva y eficaz si no podemos traducir nuestras resoluciones de tal manera que todos y todas los destinatarios puedan comprenderlas. Ordinariamente nos formamos, y creo que eso es parte de la deformación, para que no nos comprendan. Y en realidad el no comprender es una denegación de justicia. El no hacernos comprender es una denegación de justicia. Y creo que es parte de los eh, temas relevantes que la justicia abierta y que este Consejo Judicial Centroamericano ha querido promover. Por eso esta primera actividad en este marco que nos va a reunir muchas veces más con distintos temas muy, muy importantes y que desde ya la invitación para que estén atentos y atentas en cada uno de los países integrantes del grupo especializado para poder ir cada día pues de la mano aprendiendo, formándonos, siendo más eficaces, más efectivos. Hoy contamos y me corresponde a mí presentar, además de saludar a don José Miguel Fonseca Vindas, quien va a ser el facilitador de este conversatorio. Eh, Don José Miguel es un juez costarricense. Él es juez de familia desde el año 2005 a la fecha. En el momento es el juez coordinador del Juzgado de Violencia Doméstica y Protección Cautelar del Primer Circuito Judicial de Alajuela. Además, don José Miguel es juez suplente del Tribunal de Familia eh, con sede en San José y que tiene eh, competencia nacional en Costa Rica. Es máster en Administración de Justicia por la Universidad Nacional. Tiene estudios de especialización en género y violencia social familiar de la UNED. Es especialista en materias como familia, procesal civil, derechos humanos y género de las escuelas judiciales de Costa Rica, España y Argentina. Es docente universitario en grado de maestría de la Universidad Latina de Costa Rica desde el año 2017. Es docente y facilitador de la Escuela Judicial de Costa Rica desde el año 2017 y es parte también de los facilitadores y formadores de la defensa pública del Poder Judicial costarricense desde el año 2021.
tiene publicaciones en la revista de la Sala Segunda del Poder Judicial costarricense, en la revista judicial de Costa Rica. Es un hombre casado, padre de familia, de 2 hijas, y pues lamentablemente tenía que decir algo que no es bueno de don José Miguel, pero no todo puede ser perfecto en la vida, y pues resulta que don José Miguel es sapricista. Para los que no son costarricenses, pues Saprissa no es el mejor equipo de Costa Rica. El mejor equipo de Costa Rica es la Liga Deportiva Alajuelense, pero no todos pueden ser perfectos. Entonces, o más bien, no podemos ser perfectos. Somos humanos con vocación de perfección, con un camino hacia la perfección, pero pues eso le falta a don José Miguel, lamentablemente. Tan bueno que iba, tan bien que iba en la presentación, y tengo que cerrar la presentación diciendo que es sapricista. Muchas gracias, José Miguel, por facilitarnos este espacio. Muchísimas gracias a las 170 personas que están unidas con nosotros en este momento. Yo esperaría que lleguemos a más de 200 en esta mañana, y que sea un espacio muy, muy fructífero, de mucho conocimiento, de mucho intercambio, y el Consejo Judicial Centroamericano está para servir a todos ustedes, servidores y servidoras de los poderes judiciales de Centroamérica y del Caribe. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, José Miguel. Estás con el uso de la palabra. Muy buenos días a todos y todas. Don Gerardo, un gusto verle y saludarle. Doña Sara, encantado de estar por acá. Y hay que, estoy en ruta, don Gerardo, de ser mejor cada día, créame que sí. Bien, la mañana es temprana y necesitamos avanzar en algunas cosas importantes. Nada más necesito que me indiquen si estoy compartiendo pantalla. Permítanme un segundo. Doña Sara, usted me dice si estoy compartiendo pantalla. Sí, José Miguel, sí, ajá. ¿Y Y me me alegra oír escucho? que usted está en esa ruta hacia una mayor consistencia. Usted que es juez en Alajuela, podría ser también un fanático del equipo de Alajuela, pero bueno, vamos a ver. Muy Todos los bienvenido, José matices. Miguel, y muchas gracias. Bromas aparte, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. No, un placer para mí y agradezco amablemente esta oportunidad. Bien, se me ha encargado tratar de potenciar aprendizajes con respecto a un tema. Y ese tema es básicamente mostrar, porque aquí todos y todas traemos nuestros propios aportes, nuestras propias experiencias y nuestras propias formas, estilos de redactar una sentencia, o redactar una demanda, o redactar una apelación, o redactar una contestación. Las formas, los estilos que cada uno de nosotros, de nosotras, nos caracteriza en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, de cómo aprendemos y desarrollamos esos saberes, pues obviamente se trata de una construcción. Trata de una construcción que se va forjando a través de la historia, a través de la historia de la vida de cada quien. La formación universitaria tiene que ver, obviamente, la capacitación y la práctica en la experiencia, en el trabajo, en la labor, en el quehacer profesional. Y obviamente también están intrínsecas nuestras formas, la cosmovisión, de cómo vemos el mundo, de cómo analizamos las ideas, los pensamientos. Una de estas formas es la comunicación. Todos y todas en algún momento, diariamente, constantemente, necesitamos, urgimos de comunicarnos, de trasladar mi pensamiento hacia otra persona o de recibir aquel que está emanando de aquella persona. Y muchas veces el gesto, la forma, el tono, el color de las palabras, de las ideas, de las oraciones, se transmite de una forma, pero también se puede entender de otra forma. Y es aquí donde vamos a potenciar buenas prácticas
para que al momento de nosotros, nosotras, comunicarnos de forma oral o de forma escrita en la función de la administración de justicia o como operadores y operadores del derecho, potenciemos el escenario más cercano, el que esté más cerca de alcanzar una comprensión de la comunicación, de la idea, del mensaje. Y esto quizás suena algo muy sencillo a veces de exponer, de manifestar, pero se complica un poco, y aquí lo aterrizo en nuestro medio, cuando tenemos formaciones jurídicas arraigadas, cuando tenemos este, proyectos o formas dispuestas ya, establecidas ya, de cómo hablar o cómo escribir o cómo comunicar una idea técnica jurídica. Y el tema aquí se complica un poco más o es más complejo aún más cuando la persona destinataria de esa información pues no tiene o no requiere y no tiene por qué tener o requerir aquel uso, aquella formación técnica jurídica. La comunicación es esencial en una sociedad y en la nuestra, en la de ustedes, constantemente las ideas y los mensajes que transmitimos muchas veces quizás no son apreciados o recibidos o entendidos de la forma que nosotros quisiéramos. Pero cuando esa comunicación trata de algo muy personal, de algo esencial, de algo en lo cual esa persona está ansiosa o está a la espera de su resultado. Imaginen el tema de la frustración cuando esa decisión no sea entendida o no sea comprensible. Y no más allá de la complejidad del caso concreto, del asunto en cuestión, sino simple y llanamente de las palabras. En la práctica hemos tenido contacto de la facultad, pasando por cada una de las capacitaciones y en la experiencia profesional, de que las personas tienen muchas formas de comunicarse. La más usual históricamente en la humanidad es a través de la escritura. Y esta escritura tiene muchas formas. Hay textos en prosa, hay poesía, hay lírica, hay un gran número de alfabetos, símbolos inclusive. Hoy día quizás el emoji o el sticker es una forma de comunicarme con otra persona, lo cual hace quizás 30 años atrás era impensable. Y estas formas de comunicación que van evolucionando requieren un entendimiento entre el emisor y el destinatario. Y aquí no es una calle o no es una vía de un único sentido. Esto es recíproco. Hay una bilateralidad entre lo que yo comunico y la otra persona entiende de lo que acabo de mencionar. Cuando en un texto, cuando tenemos una resolución judicial, una sentencia, y esa sentencia viene en letra Arial 9 con interlineado 1, en un solo bloque, en un solo párrafo, la experiencia me ha dicho que leer esa resolución, por más sencilla que fuese, es compleja. Y noten ustedes que ni siquiera estoy entrando a la redacción del texto, estamos hablando de la forma del texto. Por eso el cómo me comunico, el color, el tono, la vocalización, si esto es oral, es de suma importancia para poder transmitir la idea. En esta pequeña charla, en este pequeño taller, me propongo alcanzar ciertos objetivos, posicionado en derechos humanos, que todos y todas hemos conocido o hemos escuchado hablar, como lo es el acceso a la justicia y el principio de igualdad y no discriminación. Estos dos principios
básicamente son los que desde la Constitución costarricense, de la Constitución política costarricense, nos dicta, nos manda, nos establece que las personas usuarias de la Administración de Justicia no solamente requieren de una justicia, además dice que esa justicia tiene que ser pronta y tiene que ser cumplida, pero dentro de ese pronta y cumplida está inmersa comprensible. El Poder Judicial costarricense se ha esforzado institucionalmente creando políticas alrededor del tema del lenguaje claro. Un lenguaje claro, sencillo, concreto, democrático, horizontal, en donde las personas operadoras del derecho que laboran en este poder del Estado potencien este, comunicarse con la persona destinataria de una forma lo más sencilla, lo menos técnica, sin que esto le quite el rigor de los tecnicismos, de sus tecnicismos propios, para potenciar entonces el entendimiento con la persona que es destinataria de aquella decisión. Aquí vamos a tocar algunos temas, conceptos como qué es una sentencia y dentro de esta, qué significa o qué damos a entender con un lenguaje claro, inclusivo y de lectura fácil. Para iniciar, lo más importante, hablemos de qué es una sentencia. Aquí me apoyo en las definiciones que nos da la RAE y el Diccionario del Poder Judicial costarricense. Y vean ustedes que el concepto de sentencia se reduce a una decisión, a una toma de una decisión. Pero no es cualquier decisión, es la decisión que resuelve y que declara la solución de la controversia. Más allá de que si una sentencia judicial soluciona o no conflictos entre las personas, define en tesis de principio el conflicto jurídico que está siendo bajo conocimiento. Importante es que se trata de una decisión, es decir, es la parte cumbre del proceso judicial. Todo se construye desde la demanda, la contestación, la recabación de las pruebas, las conclusiones, para alcanzar aquello que es tan importante como lo es la sentencia, la decisión. Noten ustedes que la decisión tiene que resolver, es decir, estamos hablando de una decisión que tiene que tener una motivación, una fundamentación, que tiene que acaerse sobre el caso concreto y sobre las personas del caso concreto. Esta decisión declara la solución de la controversia, no solamente es enunciativa, es declarativa en sus postulados. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que la sentencia es el núcleo duro de aquellos principios de acceso a la justicia y de igualdad y no discriminación. Este principio de igualdad y no discriminación lo podemos apreciar en muchos de los instrumentos internacionales de derechos humanos dentro del sistema interamericano. Y este principio de igualdad y no discriminación no solamente es no discriminar en razón de todas las categorías que nos establece la Convención Americana en el artículo 1, sino también potenciar que todas las personas que accesan a la administración de justicia mantengan igualdad de condiciones indistintamente de sus circunstancias. Es allí en donde el concepto sentencia se vuelve importante en la decisión del caso para la solución de la controversia. Pero ¿a quiénes le resuelve la sentencia o a quién va dirigida esa sentencia? Esa sentencia no va dirigida a una clase, a un aula de universidad. No se trata de crear doctrina, no se trata de crear desde el principio un cuerpo enunciativo de realidades jurídicas. Tampoco se trata de una decisión para la persona juzgadora que la está redactando. La sentencia va dirigida directamente a la persona usuaria, a las personas del caso concreto. Es decir, esto trasciende a la causalidad
de lo que el proceso define bajo conocimiento de la Administración de Justicia. Es decir, se trata de la decisión que para Pedro, para Juan, para María, para Roxana, para estas personas es importante. No, la sentencia no es para mí como persona juzgadora, no es para la defensa pública, no es para la fiscalía, no es para el tribunal de alzada, no es para lucirla en un aula de posgrado. La sentencia va dirigida a la persona usuaria. Y aquí entra algo interesantísimo. En Costa Rica, la Constitución Política, en su artículo primero, establece que Costa Rica es un Estado social y de derecho, multiétnico y pluricultural. Ya con solamente esas dos palabras podemos entender de que en Costa Rica las personas que habitan allí son de muchas partes, de algunas partes, son personas diferentes entre sí, son distintas entre sí. Tenemos poblaciones en área urbana, en área rural, tenemos poblaciones indígenas, tenemos afrodescendiente, migrante, migrante en condición irregular, tenemos personas en condición de pobreza, en condición de extrema pobreza, población en situación de discapacidad, condición privativa de libertad. Todas estas características aterrizan en el caso concreto y es allí donde nosotros, nosotras como operadores y operadoras del derecho, no podríamos pretender entender de que la sentencia no es para estas personas, porque trata de su decisión, trata de la decisión alcanzada, la que fue potenciada a través de un principio dispositivo en la sede judicial, y es aquí donde estas personas requieren comprender, alcanzar el entendimiento de esa decisión. En Costa Rica tenemos el Estatuto de la Justicia y los Derechos de las Personas Usuarias en la Administración de Justicia, y este estatuto, desde el artículo 5, establece el derecho a una justicia comprensible. Ya esto va más allá de una intención, de una propuesta, de una buena práctica inclusive, aunque así se nos llama a este taller. Se trata de algo más. Noten ustedes que en el inciso A se habla de un trato digno y un trato respetuoso. A veces desconocemos las realidades de las personas usuarias y pretendemos que todos y todas pues hablamos igual y entendemos igual, pero no es así. En la experiencia personal, cuando yo visito un médico o una médica, es difícil a veces entender el tratamiento o el diagnóstico porque efectivamente yo no tengo experiencia o conocimiento en la medicina. Y por eso necesito que me aclaren. Por eso necesito entender. Porque se trata de mi salud, de mi condición. ¿Y quién más que yo soy el más interesado de conocer los alcances del tratamiento, del diagnóstico? Bueno, trayéndonos eso, esa experiencia que más de uno, más de una acá ha podido tener de alguna u otra forma, en la sede judicial, ese trato a las personas digno y respetuoso va más allá también de la escritura, de la vocalización, de la oralidad, en la dirección del proceso, en la dirección de la audiencia, en el dictado de resoluciones judiciales, en el trato hacia la persona usuaria. Si lo vemos en el inciso B, esto abarca todo. Eso abarca no solamente la resolución escrita, sino también las diligencias, las audiencias o las comparecencias que se desarrollan a través de un sistema procesal basado en la oralidad. Hoy más que nunca en Costa Rica tenemos un proceso civil, un proceso penal, un proceso administrativo y ahora también un proceso de familia basado en un sistema procesal de oralidad. Esta oralidad no puede representar o significar el mismo tratamiento que le hemos dado siempre a la escritura, una escritura lejana, llena de tecnicismos, con grandes extensiones de citas en doctrina o en jurisprudencia, porque estaríamos lamentablemente reforzando nuevamente un trato desigual. Estaríamos violentando y obstaculizando aquellos principios de acceso a la justicia, de igualdad y no discriminación.
Hoy más que nunca, tratándose de audiencias orales, de comparecencias, de ese ejercicio de la oralidad, las personas operadoras del derecho debemos potenciar en nuestro aprendizaje de construir, es decir, desarrollar nuevas formas quizás de comunicarnos, porque ya aquellos latinazos, aquellas directrices del derecho romano ya dejaron de ser importantes, por lo menos para Juan, para María, para Pedro, para Roxana. Una persona es muy probable que no le interese qué dijo Justiniano hace muchos años. Y es muy probable que no pueda o no quiera o no deba entender de qué trata determinado aforismo, un latinazo. Y esa persona no tiene por qué saberlo, no tiene por qué entenderlo. La persona que sí debe aplicarlo, porque está en la posición de persona juzgadora, defensor, defensora, fiscal, fiscala, este, pues podría utilizarlo, pero recordemos que tenemos que también utilizar un lenguaje horizontal, más sencillo, más claro, para poder darnos a entender. Las personas usuarias no requieren un auxiliar, por decirlo así, para que yo, para que me entienda a mí. Yo soy el que me tengo que dar a entender. Me explico de otra forma. El deber de entendimiento y comprensión en la transmisión de las ideas o del mensaje desde la Administración de Justicia no recae en la persona usuaria, recae en la persona que decide, en el juez, en la jueza, en ese fiscal, en esa fiscal, al defensor, defensora. Es en nosotros como parte de la Administración de Justicia en donde debemos acercarnos lo más posible a la comprensión. Existe una Asociación Internacional de Lenguaje Claro y esta indica que la comunicación de lenguaje claro se trata de una lengua en donde la estructura y el diseño básicamente potencian encontrar y usar la información. Esto lo quiero decir de esta manera. El lenguaje claro no viene a reemplazar el lenguaje especializado, ni tampoco la argumentación jurídica. Lo que pretende el lenguaje claro es convertirse en un instrumento, en una herramienta a disposición de las personas operadoras del derecho para una comunicación óptima, comprensible, horizontal, sencilla con la ciudadanía. Esto no implica que la información jurídica redactada sea simple o sea sencilla o pierda motivación o fundamentación o calidad. Usted puede seguir siendo el grandioso, la grandiosa persona juzgadora que ha sido siempre. Solamente utilicemos esta otra herramienta para poder darnos a entender y que nuestro mensaje, aquella decisión que declara la solución del conflicto, sea entendible, sea comprensible. Muchos aquí hemos podido en algún momento escuchar hablar sobre las reglas de Brasilia. Bueno, en Costa Rica estas han sido aprobadas por Corte Plena, por la Corte Suprema de Justicia, y a través del mismo podemos desarrollar que se trata de un instrumento, de una herramienta más para brindar acceso a la justicia a las personas en situación de vulnerabilidad. Las personas que llegan a la Administración de Justicia, en la mayoría de las materias, presenta una condición de vulnerabilidad, se encuentran ubicadas en una condición de vulnerabilidad. Es decir, yo me desempeño en la materia de familia y puedo decir que mucha de la población que se atiende en materia familiar, pensiones alimentarias, violencia doméstica, niñez y adolescencia, entran en un bloque de estado de vulnerabilidad. Estas reglas de Brasilia pretenden a los poderes judiciales, Costa Rica uno de ellos, el permitir, el autorizar, el potenciar estrategias de abordaje para poder superar las barreras, los obstáculos, para que aquella población pueda acceder a la justicia, a la administración de justicia. Un ejemplo, y uno de los más claros, lo podemos ver en las reglas 58 al 61 para lo que nos ocupa en este taller, es con respecto al tema del lenguaje, de la comunicación.
La regla 58 dice, en muy sencillo, que toda persona tiene, en condición de vulnerabilidad, tiene el derecho de entender y de ser entendida. Y se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación. ¿A quiénes creen que se dirige esta regla? Pues obviamente se dirige al operador y a la operadora del derecho. No es a la persona usuaria. La persona usuaria es la que tiene derecho a entender y de ser entendida. ¿Y quién adopta las medidas? Pues somos nosotros, somos nosotras, que tenemos que intentar aminorar esas dificultades para potenciar la comprensión de todas las actuaciones judiciales. La regla 59 ya es mucho más específica. Las notificaciones, los requerimientos se usarán en términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado por lo menos en materia de tránsito, que me colisionan el vehículo, tengo que apersonarme a un juzgado de tránsito y me tienen que notificar de una resolución judicial. Yo soy abogado y tengo más de 20 y pico de años de trabajar en el Poder Judicial. Y la última vez que me pasó, tuve que releer varias veces porque no estaba entendiendo lo que me estaban percibiendo. Esta realidad es constante, no solamente en tránsito, en familia, en civil, en laboral, en penal. Es un derecho de las personas que cuando se les comunique una decisión, y esta decisión, hemos hablado de la sentencia, pero puede ser incluso una citación judicial, puede ser la notificación de algo muy favorable, qué sé yo, que se levantaron los cargos o se le quitó la demanda o que se le está pidiendo en concreto una prevención para que cumpla sobre algún aspecto de forma en el caso concreto. Esas vicisitudes tienen que ser claras, simples, comprensibles. Y dice la regla 59, que respondan a las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad. Y aquí es importante nosotros, nosotras, tratar de salirnos de ese enfoque de generalidad, de las plantillas, por ejemplo, y tratar el caso concreto como lo que es el caso concreto. Ahí, en materia de familia, en Costa Rica, tenemos procesos judiciales que son, que requieren o que exigen el patrocinio letrado, y hay otros procesos judiciales también en materia de familia que no exigen ese patrocinio letrado. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Tenemos asuntos judiciales en materia familiar en donde la notificación, el requerimiento lo recibe el abogado o la abogada de la persona. Genial. Pero hay otros asuntos en donde la resolución judicial es comunicada directamente a la persona, no a una persona abogada, en ejercicio de la abogacía. Y es aquí entonces donde con mucha más razón nosotros, nosotras, tenemos que potenciar ese esfuerzo, esa otra línea de pensamiento para que en el caso concreto aquello que se requiere sea entendible. La regla 60 dictamina que las resoluciones judiciales se emplearán en términos y construcciones sintácticas sencillas, sin rigor técnico. Este tema del rigor técnico yo sé que es importante para nosotros. Lo hablo muy a título personal. A mí me encanta leer em, cuestiones de derecho. Y a veces hago extractos porque me encantó la frase, me encantó la forma en que hizo la relación entre esta palabra y esta otra palabra. Y a veces es complicado y a mí me gusta. Creo que nuestra formación como abogados y abogadas desde la facultad siempre ha sido como que aprendamos nuevo vocabulario, utilicemos ese vocabulario y con esa forma de actuar somos cada vez más abogados, más abogadas. Pues esa es una realidad que hemos construido en la academia y la hemos desarrollado en nuestra función, en nuestra administración de justicia o en el ejercicio de la abogacía. Pero esa forma de entender de los conceptos, de aplicar las palabras, de comunicarnos, ya no es atendible, ya no es potenciable. Si tenemos un discurso, creo que bastante amplio, en donde hemos desarrollado políticas, criterios, leyes, instrumentos internacionales de derechos humanos, donde
acceso a la justicia y principio de igualdad y no discriminación son esenciales para la aplicación o para el entendimiento de un caso concreto, pues con mucha más razón algo tan sencillo que podría ser complejo como lo es la comunicación. La regla 61 te establece que hay que fomentar mecanismos necesarios para que la persona vulnerada o vulnerabilizada comprenda el juicio, la vista, la comparecencia, la actuación. Y esto es importante porque, volviendo al ejemplo de la consulta médica, es frustrante llegar a consulta médica y que te digan algo que vos no entendés, que vos no comprendés y que inmediatamente te hagan toda una explicación y que no sea entendible y que no la puedas comprender. Esto va mucho más allá de un tema de capacidad mental, esto es un tema de lenguaje, de comunicación. Recientemente en Costa Rica, el 1 de octubre pasado, entró en vigencia acá el Código Procesal de Familia. Y este Código Procesal de Familia, desde sus inicios, desde sus principios rectores, nos establece en el artículo 8 un deber de garantizar a las personas usuarias de la Administración de Justicia en materia de familia, específicamente a personas en condición de vulnerabilidad como personas menores de edad, personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, el deber de garantizarles el que tengan un acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las otras personas. Y esto, el artículo 8 lo establece a través del ajuste de los procedimientos en todas las etapas del proceso. Valga decir que este artículo 8 lo hemos tenido siempre en circulares, en jurisprudencia, en doctrina y a través de instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahora lo tenemos positivizado o en la norma a través del artículo 8 del Código Procesal de Familia. Noten ustedes cómo la respuesta inmediata es a través de ajustes del procedimiento, a través de ajustes necesarios. Lo que potencia la norma, lo que quiere dar este artículo a entender es que usted como operador del derecho, como persona juzgadora, va a construir, a desconfigurar el procedimiento, el ritualismo, aquel rigor técnico, para con esta persona yo le garantice ese acceso a la justicia. El artículo 31 del Código Procesal de Familia establece los deberes a las personas que administramos justicia. Y el inciso 8 de este artículo nos dictamina, nos establece como un deber, ojo con esto, no se trata de una posibilidad de su anuencia, de si a usted le parece o si usted está de acuerdo. No, la norma, la regla la establece como un deber. Es mi deber dirigirme a las personas con respeto, obviamente, con un lenguaje que elimine actuaciones despectivas, mortificantes, degradantes. Esto va mucho más allá entonces de un lenguaje claro. Vean que la utilización de nuestras palabras, de nuestras ideas, tiene que tener otro elemento y ahí entra el color de la voz, el tono de tu voz, las palabras que utilices. El artículo 52 del Código Procesal de Familia no solamente le establece el código deberes a la persona juez o jueza, sino también a la persona abogada que litiga en materia familiar. Y recuerden que esto implica familia, pensiones, niñez, violencia doméstica, protección cautelar ahora. Pues resulta que también es un deber de la persona abogada en los procesos de familia dirigirse a las personas usuarias, al cliente, a la contraparte, a la persona juzgadora, con un lenguaje que elimine actuaciones despectivas, mortificantes, degradantes. Vean ustedes lo importante que tanto en el 31 como en el 52 la norma procesal potencia o le da un realce, una importancia a lo que es el lenguaje. Más aún, el artículo 62 establece, también del Código Procesal de Familia, que las audiencias judiciales, y esto engloba el procedimiento, es obligatorio utilizar. Y ojo con ese obligatorio, porque el código es claro, él no te dice facultativo, él no te dice podrá, es un deber
31, 52, y ahora en el 62 te dice, es una obligación utilizar un lenguaje sencillo, claro, informal y de fácil entendimiento, evitando el lenguaje adversarial. Estas tres frases, palabras, sencillo, claro, informal y de fácil entendimiento, va mucho más allá de la jerga o de otras formas más simples de comunicar una decisión o una resolución judicial. Esto va mucho más allá. Esto es la importancia de nuestro aprendizaje en el cómo construimos la forma en que nos comunicamos y potenciamos nuevos saberes para poder desarrollar en una audiencia judicial una comunicación efectiva. Y esto se magnifica aún más en el artículo 78 cuando nos dice la norma de procedimientos, de que las resoluciones judiciales deben ser claras, deben ser precisas y deben ser congruentes. Y también se magnifica en el artículo 224 cuando nos dice que en las audiencias se deben evitar el lenguaje adversarial. Todo esto ya lo tenemos en la ley. Hay una ley en Costa Rica, el Código Procesal de Familia, ley vigente, que nos trae estas novedades. Y digo novedades porque no teníamos o no tenemos otro instrumento que nos diga tan certeramente y nos demuestre, nos evidencie la importancia del cómo tenemos que comunicarnos de forma verbal, de forma escrita, de forma oral con las personas usuarias. Y aquí entonces es donde entra el concepto, ¿verdad? ¿Qué es un lenguaje claro? ¿O de qué trata un lenguaje claro? ¿Será algo completamente absorto del tecnicismo jurídico, completamente horizontal y sencillo en palabras de la persona usuaria? ¿De qué trata esto? Bueno, recordemos que el lenguaje y el derecho, algo que tienen en común es que se trata de una construcción social. Hay una correlación entre ambos conceptos y una de estas es que el derecho del justiciable es el comprender aquella decisión. Las personas abogadas estamos acostumbradas a escribir con el dialecto propio del mundo del derecho, ese dialecto oscuro, hermético, perdón, que es extraño para la ciudadanía. Y por ende, las personas cuando aprecian o cuando miran una persona abogada, pues van a escuchar palabras floridas, frases extrañas, pero que al fin y al caso no determinan o no pueden brindar un tema de comprensión. Esa ratificación del derecho de la persona usuaria a esa comprensión. Citando al juez Guillermo González Zurdo, este señor es titular del Juzgado Nacional en lo Civil en Argentina, en Buenos Aires, si mal no recuerdo. Este señor en un foro comentaba de que el lenguaje claro se sostiene a través del derecho de las personas a un acceso de una justicia comprensible, entendiendo ese acceso como un derecho a la información. Y por ende, la propuesta del Señor es que se deben expandir esos límites herméticos del lenguaje judicial, de ese lenguaje cerrado, especialista, excesivamente formal. Esto implica el de construir nuevos fallos, nuevas decisiones, nuevas resoluciones judiciales, en donde a través de la forma, a través de la gramática, a través de la sintaxis y otras que vamos a ver más adelante, la construcción de la decisión, aquella que sea declarativa y que resuelva el conflicto del caso concreto de esas dos personas, sea una decisión clara. Esto no es solamente modernizar la jerga o ponerle un foco a las palabras. Esto va mucho más allá. Se trata del diseño, de la estructura. Volvamos al primer ejemplo al inicio de esta conversación. ¿Recuerdan un texto ustedes haber leído alguna vez donde la letra Arial sea muy pequeña, los márgenes muy chicos, en un solo bloque, sin interlineado, es decir, interlineado uno,
y que todo esté pegadito y concreto. Parece un bloque aquello. Y resulta que ahí está todo, ahí está la solicitud, ahí está el fundamento, ahí está la petición, ahí está la decisión, ahí están las consideraciones y todo está en un cuadro, en un bloque. Bueno, tan sencillo como el punto, como utilizar los signos de puntuación, algunas técnicas en la redacción, en la forma, te van dando potencia en en esa forma de brindarle a las personas usuarias y a la ciudadanía en general el acceso al entendimiento, a la comprensión del mensaje. Recordemos que es nuestra obligación. No es obligación de la ciudadanía entender ese bloque. No es obligación de la persona usuaria irse a un diccionario jurídico para ver qué trató de decir este juez en el caso de pensión alimentaria que me está decidiendo. No, es mi deber como persona juzgadora el yo transmitir el mensaje en aquel, volviéndome para atrás, lenguaje claro, sencillo, horizontal y le podríamos decir hasta democrático para potenciar el tema de los derechos fundamentales. Esto lo que quiere decir es, apliquemos ciertas técnicas en la forma de la redacción. Una de estas, la sintaxis, y esto es tan sencillo como devolvernos un poquito de la primaria quizás y volvernos a lo básico, sujeto, verbo, predicado. Es decir, evitemos esas frases largas, sin puntos, llenas de ideas subordinadas o de guiones o paréntesis en exceso donde la persona tiene que releer para poder entender la idea que se está pretendiendo dar. Hay ciertas figuras que a veces son mal empleadas. Una de estas es el gerundio, ¿verdad? Que quizás por la praxis jurídica la hemos tenido muy intrínseca, la hemos tenido muy acuerpada en nosotros mismos. Vamos a tener que desarrollar una idea por párrafo. Tratemos de crear un texto en donde sea de forma ágil, de forma sencilla, poder entender su idea principal y tal vez dos de reforzamiento, una de reforzamiento. Es decir, esta estructura de crear párrafos, algo como el punto y aparte, es de suma importancia. El consejo que se da es que la extensión del párrafo no puede ser mayor de 15 líneas y no más de 20, 25 palabras por oración. Estos son límites. Obviamente esto se trata de una propuesta, pero en la práctica, en la elaboración de un texto, que el destino no es mi despacho, no es un aula, no es doctrina, no es para crear jurisprudencia, no, el destino es la persona usuaria. Esta estructura, esta forma en la estructura es de suma importancia. El léxico, vamos a tener que reemplazar algunas palabras. Si aquí todos y todas somos abogados y abogadas y yo menciono la palabra mora, vamos a entenderla seguramente como un retraso en el pago de una obligación. Pero ¿habrá alguna persona que entendió un fruto silvestre? Es muy probablemente que sí. Bueno, ese tema en las palabras, en ese léxico que utilizamos frecuentemente, auto de traslado, reconvención, revocatoria, apelación, caducidad, prescripción, pues son importantes, obviamente definen una situación jurídica determinada, pero no necesariamente eso puede conllevar el entendimiento, la comprensión para la persona destinataria. El ejemplo que pongo en la firmina es folios. ¿Qué es un folio? Hoy día tenemos en Costa Rica el expediente de carpeta electrónica, es decir, nuestros expedientes judiciales, la gran mayoría son electrónicos, entonces el papel ya no lo utilizamos. Y cuando teníamos papel era muy fácil distinguir una pieza en determinado folio. Ahora, en las sentencias o en las resoluciones judiciales nos abocamos a la imagen. Esta situación deviene por el cambio en la estructura dentro de los aspectos tecnológicos para establecer o respaldar la información de los expedientes judiciales. Pero eso lo conocemos nosotros, porque nosotros estamos aquí, nosotros trabajamos aquí, pero esa situación no tiene que trasladarse a la persona usuaria. Hay propuestas interesantes en la elaboración de las decisiones, en las sentencias, en los autos con carácter de sentencia, en los autos, en las providencias. Es decir,
en las resoluciones judiciales. Básicamente, hay estructuras muy rígidas en donde necesariamente la forma te obliga o te exige cumplir con aquella cercanía. Pues bien, tratemos de seguirle el paso a la rigidez, a la práctica judicial, pero tratemos de darle ese contexto, esa forma, y devolviéndome al artículo 8 del Código Procesal de Familia, a ese ajuste en el procedimiento. En lugar de emplear nomilizaciones, vamos a sustituir verbos por sustantivos, es decir, ir directamente al verbo. En lugar de decir dar cumplimiento, este, eh, digamos que se debe cumplir, que se cumpla aquello. En lugar de decir practicar la notificación, digamos notificar la resolución de las tales horas o de tal fecha. Vayamos al punto, no seamos tan rígidos a la hora de estructurar una decisión. No abusemos de la voz pasiva, esto es importante. Muchas veces eh, hablamos desde esa posición quizás del legislador, desde la ley, ¿verdad? En donde, por ejemplo, el auto fue chocado, es muy diferente a decir que tal persona chocó el vehículo. La sentencia fue apelada como que tal persona, fulano, Juan, Pedro, María, apeló la sentencia. En cuanto a los tiempos verbales, tratemos de evitar ese futuro del imperfecto del indicativo, el que causare, el que negare, el que hubiere, el que alegare. Esto viene mucho de la norma, definitivamente es un tema de técnica legislativa, pero que ya está en desuso y que a la hora de trasladarlo en la especie, ya en la resolución, en la decisión, pues debe tener otra forma, otro ajuste. La estructura, en lugar de escribir una larga sentencia corrida, trabajemos en el diseño. Todos aquí tenemos un estilo para redactar nuestros documentos. Algunos utilizamos APA, algunos utilizamos Michigan. Esto es como reglas para citar. Todos y todas alguna vez hemos escuchado de estas. Este, pero también tenemos una forma con subtítulos, con títulos. Le ponemos viñetas, hacemos un cuadro, hacemos un gráfico, hacemos oraciones principales y accesorias, hacemos resúmenes, ponemos notas al pie. Todo eso está muy bien. El lenguaje claro no pretende encasillarte a vos en una sola línea. Eso no es el lenguaje claro, no pretende. El fin no es limitar tu creatividad. Lo que pretende es que esa creatividad sea entendible. Y es entonces donde ese bloque en la sentencia, esa sentencia de un único párrafo, desde que inició hasta que terminó, de un único párrafo, es decir, usted puede contar 72 puntos seguidos y ni uno solo aparte, esa sentencia tiene que variar. Tiene que tener otra estructura, subdividir cada párrafo, podemos enumerarlos, podemos hacerles títulos, subtítulos. Lo importante aquí es determinar esa distinción entre una idea y la subsecuente. Algo importante, ¿cómo llamamos nosotros a las personas en un proceso judicial? El actor, la demandada, el accionante, el accionado, el reconventor, la reconventora, la parte acusada, la parte víctima. Bueno, ¿y por qué no llamarle por el nombre, por la persona, a quién me estoy dirigiendo, hacia quién le estoy resolviendo yo el caso concreto? Las declaraciones de testigos, las transcripciones literales de los documentos, ese copy-paste, que es yo no entiendo, esta parte si no la entiendo, cuál es el fin de copiar y pegar 7 páginas de las últimas sentencias de la Sala Constitucional costarricense sobre tal tema y al final poner en 2 líneas, con base a lo anterior, tal y tal cosa. Primero, eso carece de toda motivación y de toda fundamentación, dicho sea de paso. Pero además de eso, ¿qué importancia le puede dar una persona usuaria? Pensemos en pensión alimentaria, violencia doméstica, niñez y adolescencia. Lo que dijo la sala en 7, 8 páginas, pensando en la sala constitucional o cualquier otra, o lo que dijo tal jurista importante de la década de los 90 o del siglo pasado,
del siglo antepasado quizás, para decidir el caso concreto, para poderle resolver el caso concreto. Recuerden que se trata de una decisión declarativa en la solución del conflicto bajo análisis, bajo examen. Estos textos tienen que variar, tienen que reducirse, tienen que, en todo caso, tienen que extraerse de la redacción con un margen distinto, un interlineado distinto y destacar como que se trata de algo que usted está citando y no es algo que usted está diciendo. Y aquí es importante inclusive utilizar la nota al pie al página, por ejemplo. Con respecto a las cantidades, a las sumas, a los montos, bueno, una recomendación es escribirlas, ponerlas por escrito y no duplicarlas entre números y letras. Hay que incorporar, si tenemos que incorporar citas de doctrina y jurisprudencia, hagámoslo como nota al pie. Este, em, Esto es importante. Realmente tenemos que dar el mensaje, entender. Si usted requiere citar doctrina, hay algo muy importante que ha dicho tal jurista o la jurisprudencia ha reiterado tal criterio y es de suma importancia para sostener, para fundamentar su decisión o la decisión que interesa, pues genial que usted tome en cuenta exponerla como lo que es, una cita, algo que no es suyo, pero en lo cual usted lo toma en consideración para tomar aquella decisión del caso concreto, pero destáquela. Póngale otro tipo de letra en cursiva, en otro párrafo, con otro interlineado, hágale la nota al pie si fuese requerida, si no la quiere hacer como nota al pie en un párrafo aparte. Lo que interesa aquí es que usted como persona que está redactando su documento, porque ese es su documento, usted es la persona responsable de cómo va dirigida esas palabras o ese texto, esa decisión, no solamente a las personas usuarias del caso concreto, esto trasciende también al digesto en algunas instancias, esto también trasciende a la academia en algunos momentos. Entonces, usted que es el responsable de ese texto, constrúyalo a su estilo. El lenguaje claro no viene a imponerle a usted una moda, porque esto no es una moda, simple y llanamente es recomendaciones a la hora de comunicar el mensaje. La tipografía, vieran qué triste es abrir un documento en PDF, lo digo en demandas o en escritos que presentan alguna de los abogados o abogadas que representan a las personas usuarias y leer un texto que trae tres líneas en un tipo de letra con un tipo de tamaño de letra, luego otras cuatro líneas en otro tipo de letra y así sucesivamente. Parece un collage. Y he visto también sentencias de esa forma. Bueno, parte de su estilo, del estilo que usted va a crear o que el que ya usted tiene, pero que va a deconstruir a partir de algunas recomendaciones, puede ser establecer un solo tipo de letra en el texto general. Destaque los títulos en otro tipo de letra. Yo en lo personal utilizo la letra Arial. Y ojo que la recomendación más bien es no usemos sans serifs como la Arial. Yo uso letra Arial y destaco mis párrafos o las ideas o los números o los títulos o los subtítulos en la que se llama Arial Black. Al menos esa es una forma que he encontrado como para poder destacar en la redacción de mis documentos las ideas centrales y secundarias de la decisión que se pretende potenciar. ¿Cómo hacerlo o cómo intentar hacerlo? Recuerden que esto es un tema de buenas prácticas. Esto respetuosamente y de la forma más humilde se trata de una propuesta, de una reflexión quizás para poder nosotros y nosotras alcanzar pues otro nivel. El nivel que, como ya vimos al puro inicio, nos lo establece las normas. No podemos desconocer que los términos técnicos son propios del derecho. Es decir, volviendo al ejemplo de la mora. ¿Qué significa mora para nosotros, nosotras? ¿Y qué podrá significar mora en otro contexto? ¿Qué significará dolo, caducidad, prescripción, caducidad de instancia, remate, notificación, apelación concomitante, nulidad, emplazamiento, revocatoria? Y así muchísimos más. Bueno, estas palabras en su contenido
dan precisión. No podemos decir otra cosa que esa. Realmente, cuando hablamos de la caducidad, por ejemplo, como un instituto jurídico, estamos todos y todas posiblemente entendiendo o precisando qué trata esa palabra, como la prescripción quizás también. Ambas son diferentes. Estas surgen de un cuerpo legal, surgen de una ley y hay que aplicarlas como tal. No vamos a desconocer cambiarle el nombre a la caducidad por otro, o cambiarle el nombre al remate por otro, o cambiar la sección previa de prescripción por otro. No, las cosas tienen ya un nombre y nosotros tenemos una praxis legal que aplicar. Aquí lo que importa o lo que se tiene que interesar o lo que nos tiene que interesar es que esto para nosotros, nosotras es entendible. La pregunta es, ¿y es entendible para la persona usuaria? Esa, ese señor, esa señora que no estudió derecho, tal vez estudió otra cosa, tal vez se especializó en otro oficio, en una profesión muy diferente a la abogacía. ¿Esa persona me está entendiendo? Es allí donde entra el tema del acceso a la justicia, de la igualdad y no discriminación a través de un lenguaje claro, sencillo, horizontal, democrático. Volviendo otra vez, el estilo, el tono, la elección del tipo de lenguaje, la estructura de la sentencia, la sintaxis empleada, todo eso trabaja o se trabaja con más cuidado en la redacción, en la elaboración de la decisión. Aquí lo que interesa es permitir que las personas interesadas del caso concreto, de esa decisión declarativa que resoluciona el conflicto, esa que es destinataria, la comprenda en altísimo grado de comprensión. Esta comprensión, además de que disminuye confusiones, intermediaciones o pérdida de tiempo, también significa no requerir más costo de los procesos. Lo doy con un ejemplo en la experiencia. En materia de familia tenemos dentro del procedimiento una etapa, en la etapa inicial de los procesos de divorcio, por ejemplo, una etapa de conciliación. Aplicamos una ley de resolución alterna de conflictos para que las personas potencien a través de sus acuerdos y voluntades la solución del conflicto sin requerir una sentencia judicial. Y entonces le llamamos conciliación. Llamamos a las partes a conciliación. Y en más de una vez, en muchas veces más que una vez, me ha pasado de que las personas me preguntan, pero es que yo no me quiero reconciliar con él. Yo no quiero volver con ella. Y ahí está la confusión. La persona usuaria no tiene por qué saber que yo lo estoy llamando a la solución alterna del conflicto a través de voluntades, sino más bien a otra cosa de la que me entendió. Doña Sara, veo que tiene la manita levantada. Sí, muchas gracias, José Miguel y colegas. Bueno, el tema es apasionante y en realidad es un tema que da para mucho. Y yo sé que el don José Miguel tiene en su juzgado unas prácticas muy concretas, muy claras sobre el uso de lenguaje claro y fácil comprensión, que tal vez podemos pasar a abordar esto porque estamos con el tiempo ya, digamos, al límite y sí nos gustaría poder tener una parte de compartir con él, que ustedes hagan preguntas, que ustedes hagan intervenciones y don José Miguel pueda responderles. Entonces, mi sugerencia sería, don José Miguel, que podamos como ir a esos casos concretos o abrir en este momento a la parte de participación del público y usted en ese espacio también nos va compartiendo ya digamos la parte más aplicada de toda esta disertación que con tantísima claridad nos está realizando. Y disculpen, pero es que siempre es un tema, el tiempo nos come en temas fascinantes como este. No hay ningún Muchas problema, gracias, don José Miguel. no Muchas hay ningún gracias. problema. De Disculpe, hecho, muchas gracias. era la Es filmina lo que que seguía. sigue. Sí, Exactamente. gracias. Gracias a usted. Bueno, aterrizando con las buenas prácticas, muy sencillo. En la elaboración de una decisión vamos a tener vigentes 4 supuestos. Algo nos están pidiendo, algo vamos a decidir.
esa decisión va a requerir una motivación y un fundamento y quizás un complemento. Es allí donde entra lo básico, sujeto, verbo y predicado. Lo básico. Esa forma en la estructura, esa creación en la decisión requiere en un texto escrito alcanzar la comprensión en el tono, en el color, en la identificación de párrafos, esas ideas principales y secundarias, el interlineado, el tamaño de la letra. Algo importante, los conectores de redacción. Tenemos, aquí les cito Augusto Villucio, técnica jurídica para la redacción de escritos y sentencias. Esto lo encuentran ustedes en Google. Por mencionar conectores de adición, de aprobación, de causa, de concesión, de condición, de contraste, de digresión, de disyunción, de duda, de sección, de generalización o de matización. Son simples conectores, son palabras que te amarran la idea que dejaste atrás con otra que sigue. Puedes continuarla o puedes abordar otra nueva idea. Simplemente se trata de conectar aquella posición, aquel mensaje con el siguiente. El tema de la doctrina y la jurisprudencia son esenciales en las decisiones judiciales, pero recordemos que éstas requieren lenguaje claro, inclusivo y de lectura fácil. El tema del lenguaje inclusivo va de la mano con lenguaje claro. Usted no puede utilizar un lenguaje claro si invisibiliza la situación del caso concreto y lo pone como una generalidad. Este, si es una persona mujer, la vamos a identificar como tal y le vamos a tratar como tal. Igual si es una persona varón, un hombre masculino o incluso con lenguaje neutro. El tema del lenguaje inclusivo va de la mano con el lenguaje claro. Y con respecto a la lectura fácil, que esta es quizás la parte que le interesa a doña Sara, en el juzgado de violencia doméstica tenemos por la ley de violencia doméstica, dictar una resolución judicial en donde se establezca o donde se establece hora y fecha para potenciar la realización de la audiencia oral y privada. En esa audiencia básicamente es donde se escucha a las partes, se recaba la prueba, se hacen conclusiones y se dicta la decisión del caso concreto. Bueno, nos hemos abocado a que dentro de la resolución escrita, la cual le va a ser notificada a la persona usuaria o a la persona letrada de aquella persona usuaria, pues hemos tratado de acordar y acuerpar posiciones para potenciar un cuadro de explicativo de cada uno de los pasos, de cada uno de los momentos en donde de qué va a tratar esa audiencia. No solamente venga, lo llamo audiencia, no, venga, lo llamo comparecencia. No, le voy a explicar desde antes, porque esto también se hace propiamente en la audiencia, también es uno de los aspectos principales, esenciales y al inicio de la audiencia judicial, pero desde la escritura, ya yo le estoy comunicando al señor y a la señora, vea, aquí vamos a hacer una audiencia, la cual va a ser grabada en audio. Y esa audiencia, el juez o la jueza le va a explicar a usted el orden. ¿De qué trata esa audiencia? Bueno, el objeto se va a definir en la audiencia, de lo que trata la audiencia. A usted le van a dar la palabra y a la otra persona también para que sean escuchadas y ofrezcan la prueba. Luego el juez o la jueza va a resolver si admite o no esa prueba. Luego se va a recabar la prueba que fuese admitida, la testimonial, la documental, la declaración de parte. Luego ustedes podrán hacer conclusiones y por último el juez o la jueza de la audiencia va a tomar una decisión. Esto nos ha dado muy buen funcionamiento porque ha fluido mucho más, en nuestra experiencia, ha fluido mucho más la realización de las audiencias. He visto señoras y señores que llegan con la notificación, con el papelito, el documento impreso, a la audiencia y van paso uno, paso dos, paso tres y no se lo brincan. Es como un instructivo, ya saben a lo que van. Y es bastante cómodo porque la gente lo tiene visible y lo tiene consigo. No es algo que yo les dije que tal vez o no lo expliqué bien o no lo entendieron bien yo no me pude explicar mejor. Lo tienen consigo, lo pueden manejar. Eso es como cuando usted va a ver una obra
un teatro, qué sé yo, y usted lleva el papelito donde dice, este, bienvenida, palabras de fulano de tal, acto cultural, etcétera. Usted se va guiando con eso. Usted ya sabe a lo que va, usted va a un evento cultural, pero usted le interesa leer el instructivo para saber cómo se va a desarrollar. Bueno, este recuadro que insertamos en la resolución, que le notificamos a las personas usuarias, nos ha servido para el buen manejo o incluso un mejor manejo en la realización de la audiencia. Otra forma de lectura fácil es en el dictado de las resoluciones iniciales. En materia de violencia doméstica, para ser muy concreto, dictamos una resolución que se llama sentencia, ahora se le llama, siempre se le ha llamado sentencia anticipada. Y esta resolución o este documento muchas veces es un documento largo, amplio, extenso, de al menos 2 o 3 páginas. Y esto por algunas cuestiones que necesariamente tiene que estar presente en el documento, como por ejemplo la situación del caso concreto, las medidas de protección que se otorgan, la motivación y la fundamentación de esas medidas, las advertencias del cumplimiento de las medidas, el derecho de oposición, el testimonio de piezas quizás, y la advertencia de señalar medio o lugar para recibir notificaciones. Esos puntos van en una redacción de aproximadamente unas 3 páginas, básicamente. Bueno, lo que hemos estilado también es insertar en el encabezado de esa resolución un cuadro de lectura fácil. Y lo hemos potenciado de la siguiente forma. Lo primero es destacar de que se trata un resumen. Esto es un resumen de toda la resolución. Este, y decirle a la persona usuaria que lo que está leyendo es concerniente a lo que fue resuelto o dictado o decidido en la resolución de las tales y tales horas. Es importantísimo tener en cuenta de qué estoy hablándole a la persona usuaria. Le explico o le resalto del número de expediente, algo que nosotros aquí manejamos que es un número de expediente único, es decir, el expediente que yo tramito acá entre A y B es único en todo el país, no se repite, solo ese para todo el país. Bueno, ese número de expediente que es único, yo tengo que dejarle muy claro a la persona que está leyendo el documento, que es la destinataria, que ese es su expediente, que con ese número él puede consultar a través en línea, a través de la web, que puede venir a consultar al despacho, que si la policía lo detiene o si llama a la policía, es a través de este número de expediente la referencia del caso concreto. Explicamos a favor y en contra de quién son las medidas. Muchas veces hay algún tipo de contradicción en las posiciones de las personas y por eso aclaramos los nublados del día y de una vez le decimos a las personas, vean, aquí vamos a dictar medidas de protección a favor de alguien y en contra de otra persona. Y explicamos sin mucha rigidez cuáles son las medidas. Es decir, fulano de tal tiene que irse de la casa, usted fulano de tal no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello otro, usted no puede acercarse, usted no puede ingresar a tal lugar. En palabras más sencillas que quizás como lo establece la ley o como lo establece la plantilla de la resolución judicial. Les comentábamos a las partes de forma clara, concreta y precisa que existe un derecho de audiencia. Esto es un tema de derechos humanos, derechos fundamentales, y que este derecho de audiencia requiere una acción por parte de fulano de tal, de la parte que tiene que cumplir las medidas, y tiene un plazo. ¿Y qué pasa si no lo hace en ese plazo? Pues esas medidas se mantienen por un año. También advertimos el tema de la consecuencia de incumplir las medidas de protección, lo que es sumamente importante, que la consecuencia es el testimonio de piezas ante la Fiscalía, Ministerio Público, para la persecución o no de un delito, de un asunto penal. Luego el tema de la advertencia, tanto a una como a otra parte, de que en el caso concreto deben apersonarse, señalar un medio o un lugar para recibir notificaciones. Y la importancia de esto porque no hacerlo podría causarles algún perjuicio o alguna desatención del caso concreto. Este recuadro nos ha dado
bastante buenos resultados y lo explico de forma muy sencilla. Hemos tenido un aminoramiento este, en confusiones, digámoslo así, con respecto al tema del otorgamiento de las medidas. La gente ya sabe cuál es la medida y no tiene duda, por escrito, aquí el tema de la escritura es muy importante, de qué trató la medida, cuál es el alcance de esa medida, cuál es la constancia de esa medida. Y lo otro que hemos tenido es que nos ha subido, nos ha elevado el número de audiencias, porque claro, ahora quedó clarísimo para todo el mundo de que existe un derecho de audiencia y que usted lo puede requerir en un plazo tal. Entonces las personas hacen uso de esa potestad, de ese derecho, y nos ha incrementado un poco el tema del flujo de audiencias en materia de violencia doméstica en el despacho. Otra forma que hemos establecido, que hemos potenciado, es dentro de una lectura fácil, es como yo me dirijo a una persona usuaria. En esta plantilla que les muestro acá, trata de una persona menor de edad. En el contexto, la protección a favor de a favor de la población menor de edad, tratándose de una situación de violencia por parte de alguno de los progenitores, en Costa Rica, la norma establecida concretamente requiere la intervención del Patronato Nacional de la Infancia. Esto por norma, por ley y por criterio jurisprudencial del Tribunal de Familia. Y por ende, todo lo que trata de la tutela de protección a favor de persona menor de edad, tratándose de violencia por alguno de los progenitores, inicia en la sede administrativa, en el Patronato Nacional de la Infancia, y puede ser derivada a la sede judicial a través del juzgado de niñez y adolescencia o los juzgados de familia. Bueno, esto lo que quiero dar a entender es que se excluye los juzgados de violencia doméstica en concreto. No obstante, las personas bajo ese derecho de tutela, pues muchas veces llegan al despacho y requieren el accionar a través de la ley de violencia doméstica. Bueno, como persona usuaria tiene derecho a una disposición, a una respuesta. Entonces, dentro de la resolución judicial, además de la redacción del texto, también hacemos un párrafo, un considerando último en otro tipo de letra, con otro tamaño de letra, con un lenguaje un poco más cercano, en donde nos presentamos. Mi nombre es José Miguel y soy el juez que te atendió este caso. Te comento que en Costa Rica el diseño de las leyes establece dónde, oficina y de qué forma, proceso, se deben tramitar los asuntos judiciales en tu caso, dado que se trata dado que lo pedido por ti es protección contra el papá, la ley aplicable se llama Código de Niñez y Adolescencia, junto con otro que se llama Código Procesal de Familia. De acuerdo con la última, se establece que ese proceso se debe tramitar primero ante el PANI y luego, si fuese necesario, ante el juzgado de familia que queda en el tercer piso de este edificio, donde puedes pedir la protección que requieres. Artículo 236 del Código Procesal de Familia. No requieres contratar a un abogado o abogada para que se te atienda ahí. Es por esta razón que no podemos atender tu gestión acá en violencia doméstica, dado que hay otra ley que dice y establece a cuál oficina le corresponde atender este tipo de asuntos judiciales. A eso se le llama competencia. Artículo 12 del Código Procesal de Familia. Vamos a enviar una copia de esta solicitud al PANI, al Patronato Nacional de la Infancia de Alajuela, para que de inmediato conozca tu asunto. Si no estás de acuerdo con esta decisión, puedes pedir que otra oficina la revise, pero tienes que pedirlo ahora o en los siguientes 3 días. Quedamos atentos a cualquier consulta. Y esa es la redacción que hemos estilado en algunos asuntos tratándose de población menor de edad, en otros tratándose de población en situación de discapacidad o tratándose de población adulta mayor, migrante en condición irregular también. Hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al juez José Miguel.
Bueno, ahí veo muchos aplausos, me uno a esos aplausos. Creo que el trabajo que el Juzgado de Violencia Doméstica de Alajuela, liderado por don José Miguel, está realizando por lo menos para Costa Rica, es un trabajo pionero, es un trabajo novedoso, la forma en que lo están haciendo y obviamente totalmente centrado en la persona humana, en los intereses, en el conocimiento de las personas a las cuales como eh, operadores de justicia nos debemos, pues en siempre un marco de que la persona es el centro del quehacer judicial. Y en ese sentido creo que los ejemplos y las elaboraciones conceptuales, la teoría que don José Miguel nos ha presentado esta mañana y luego nos ha ilustrado cómo lo eh, ponen de una manera práctica y muy respetuosa, pero muy humana, clara, se puede hacer. En este momento, pues abrimos el micrófono para sus consultas, comentarios, que también pueden ser en el chat y le daremos pues la posibilidad a don José Miguel que él responda a esas preguntas. Pueden proceder levantando la mano si lo tienen a bien. O como les digo, también escribir sus consultas en el chat. Vamos a dar un minuto. Hola, Sí, don buenos Edgar. días. Sí, perdón, tenemos Perdón. a don Edgar Barquero aquí y luego la persona, si nos levantan la manita, vamos en ese orden. Muchas gracias, don Edgar. Hola, gracias, doña Sara. Don José Miguel, excelente presentación, le felicito, muchísimas gracias. ¿Cuáles recomendaciones de atención nos puede brindar para el abordaje de personas trans? Gracias. Don Edgar, muchas gracias. Primeramente, la capacitación y la sensibilización al respecto. Es decir, las personas tenemos que construir y máxime tratando de forjar o de alcanzar una evolución o ese perfeccionamiento que nos hablaba don Gerardo al inicio de esta charla. Tenemos que sensibilizarnos y capacitarnos en muchos temas y este tema de las personas trans, de la población trans, necesitamos abordarlo con experticia y con sensibilidad. Lo otro es, tratemos de dignificar a la persona en su dignidad, en su condición de persona. Hagamos preguntas como, por ejemplo, respetemos el nombre por el cual se identifica, su género por el cual se identifica. Y aquí viene todo el tema, por eso lo mencioné que va de la mano, el tema del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo va de la mano con el lenguaje claro. No se pierden, no se escapan ni uno del otro, porque no podríamos hablar de forma clara si nuestro lenguaje es discriminatorio. Ahí estaríamos rompiendo aquel principio de igualdad y no discriminación. Entonces, mi punto de vista sería capacitarnos, sensibilizarnos, dar esa dignidad a la persona, utilizar el lenguaje inclusivo, este, en todas las formas que requiera aplicarse para el caso concreto. No sé si me puede explicar, don Edgar. Muchas gracias, muy amable. Excelente Para- presentación. Gracias para servirle. Si teníamos otra manita levantada por ahí. Si no, mientras tanto. Buenos Sí, días. claro, sí, buenos Mi días, consulta es algo, bienvenida. gracias. Hola, profe, ¿cómo estás? Mi consulta es la siguiente. Muchas veces se confunde una consulta con pedir un consejo legal. Generalmente el auxiliar o el que atiende a la persona le dice es que yo no puedo aconsejarle lo más rápido para alguien así, que alguien consulte tienes que buscar un abogado. O sea, se oye hermoso y estoy segura que en ese juzgado pues aplican el personal porque está dirigido por usted, pero lamentablemente la realidad es que la contestación es esa, o sea, inclusive se piensa es profesional en derecho, como usted bien lo dijo en su charla, ¿verdad? Damos por hecho de que tiene conocimiento, entonces creo que existe también un repelo de parte de los funcionarios públicos en tener esa sensibilidad, inclusive humanidad, ¿verdad? De decir, vea, te voy a guiar.
resulta que a lo mejor le va a decir exactamente lo mismo, pero de otra forma, ¿verdad? Entonces, sería como incentivar, para que sea contagioso ese mismo ánimo en todas las despachos de, no solamente en esta materia que es tan sensible, ¿verdad? Sino que en todas. Salud. Un saludo. Pues yo creo o considero de que un buenos días depende como yo lo diga, como yo lo exprese y en el tono, en el color que yo lo comunique, puede ser entendido agradable o negativamente. De ahí la importancia de cómo tenemos que comportarnos o comunicarnos. Este, los funcionarios y las funcionarias de los despachos judiciales tenemos, obviamente, reglamentación interna que nos obliga a respetar ciertos aspectos. Uno de ellos es que, que debemos ser imparciales. Tenemos incluso un reglamento de conflictos de interés que es sumamente detallado en todo lo que no podemos hacer y que casi que es todo que no podemos hacer. No obstante, eso no elimina el buen trato, la cortesía, el respeto, el trato agradable con las personas. Simple y llanamente creo que aquí el tema es qué información yo te puedo brindar y qué información no te puedo brindar. Y hacer esa distinción entre una y otra y comunicarnos amablemente dentro de un marco siempre de respeto recíproco. Creo que ese es el norte. Muchas gracias, don José Manuel. Tenemos aquí alguna consulta específica 2. Dice, ¿habrá posibilidad de que este cuadro resumen que usan ustedes se replique en formatos específicos para los diferentes juzgados, de forma tal que las resoluciones lo lleven en su encabezado, que las personas que administran justicia o quienes apoyan deban llenarlo como formato obligatorio? Eso nos pregunta doña Ana Lucía Vázquez. Doña Ana Lucía, muy buenos días. He conversado con la jueza gestora en materia de violencia doméstica, doña Shirley González Quirós. Ella también es parte del despacho donde yo laboro. Lo que pasa es que ahora está en la gestoría. Y ella a través de su cargo y la Comisión de Violencia Doméstica, pues hará las gestiones oportunas y pertinentes. Eso tiene mucho que ver, tiene que pasar por un filtro, quizás por una mejora y luego por una implantación, una implementación. Pero las gestiones se harán y se están coordinando efectivamente. También nos piden, don José Manuel, don José Miguel, que compartamos la presentación suya Claro, por a las supuesto. personas participantes. Entonces yo creo que no hay ningún problema, ¿verdad? De hecho, creo que ya Marian lo tiene, ¿verdad? Y también usted. Cualquier cosa, Bueno, con mucho gusto. ok, muchas gracias. Bueno, comentarles que hay muchos mensajes de agradecimiento, de reconocimiento a la labor de don José Miguel esta mañana. Obviamente es un tema que vamos a seguir profundizando. Yo creo, como les decía el magistrado Gerardo Rubén Alfaro esta mañana, que es una actividad dentro de muchas que tenemos programadas en el plan de capacitación del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe en lo que a justicia abierta corresponde. Y pues creo, si no me equivoco, que para el año entrante también tenemos programada otra actividad en materia de lenguaje claro. Mientras tanto, les hago el comercial. Existe en el Poder Judicial de Costa Rica un manual de resoluciones judiciales en lenguaje claro. Es un documento que se elaboró a partir de análisis de sentencias que tenían grandes dificultades de comprensión. También toca algunos de los fundamentos. Bueno, aquí está el lenguaje inclusivo. No, ese es el de lenguaje inclusivo, que también aquí don José Miguel nos presenta, que es de acatamiento obligatorio, y tenemos este otro de lenguaje claro, que tiene ya unas pues recomendaciones bastante puntuales. Y Y si me lo permite, sí, doña claro, Sara, don José Miguel, adelante, por favor. gracias. También promocionar, ¿verdad? Tenemos en ciernes un curso de redacción de sentencias en lenguaje claro en la Escuela Judicial. Está próximo a cerrar.
todos y todas cordialmente invitados, invitadas. Es muy importante. Tanto este manual de lenguaje claro, usted lo puede descargar desde Google. Le pone manual, lenguaje claro, Poder Judicial Costa Rica y ahí te va a aparecer. Igual este otro de lenguaje inclusivo, manual de lenguaje inclusivo, Escuela Judicial Costa Rica, también le va a aparecer. Estos tres aspectos, estas tres herramientas son insumos, también parte de esta exposición. Muchas gracias. Bueno, excelente. Yo creo que si no hubiera más por esta mañana, agradecerles muchísimo nuevamente a todos ustedes, a toda su participación activa y por supuesto a don José Miguel, que lidera el Juzgado Abierto de Violencia Doméstica de Alajuela con mucho suceso. Estén muy bien y muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Agradezco la atención y que tengan un buen día. Y esperemos ser cada día mejor, según don Gerardo y doña Sara. El próximo sábado veremos. Saludos y gracias. Bueno, Lo que estén vemos, muy que bien. tengan un excelente día. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Gracias. José Miguel, muchas gracias. Un placer, don Gracias. Gerardo. Gracias, doña Sara. En el chat tenemos el